Bienvenidas y bienvenidos. El Centro Nacional de Historia y el Centro Nacional del Libro presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por la independencia. Hoy tenemos con nosotros al profesor Omar Galíndez Colmenares. Omar, digamos que tratando de hacer una relación dialéctica del pasado y presente entre el proceso de hace 200 años y el que hoy se lleva a cabo en Venezuela, sin ánimos de extrapolar los elementos y los factores de aquel tiempo para hoy, podemos hacer una relación de lo que hoy sucede en Venezuela con lo que sucedió, repito, hace 200 años, para no caer, digamos, en el tema de lo que alguna historiografía llamó la patria boba. ¿Será que es un axioma en los procesos revolucionarios que para que un proceso revolucionario precisamente triunfe, el pueblo inevitablemente tiene que tener unas condiciones óptimas y que eso es parte de lo que se ve hoy en Venezuela? ¿Cómo ves tú esa parte del proceso nuestro? Bueno, en primer lugar tendríamos que decir que los teóricos de la sociología y de la política son quienes colocan ese término de condiciones objetivas y subjetivas, una vez que estudian los procesos sociales, los procesos históricos. Pero en verdad, en Venezuela, condiciones objetivas y reales, tal como lo afirma Bolívar en la Carta de Jamaica, existían porque ya había una madurez y había una clase social con condiciones especiales para asumir el rol como dirigentes del proceso político. Precisamente Bolívar era uno de los que señalaba que nos habían mantenido en un estado de servidumbre, que no nos habían permitido el ejercicio de lo que él llamó la tiranía activa y doméstica. Es decir, en la Carta de Jamaica plantea eso. El autogobierno, en la Carta de Jamaica, el autogobierno, el que una clase desempeñara precisamente el rol que le correspondía como dirigentes, ¿verdad?, de su realidad. En este caso encontramos pues que también a fines del siglo XVIII, la creación de la Capitanía General de Venezuela, 8 de septiembre de 1777, del arzobispado, del Real Consulado, de la Intendencia, son instituciones que le daban estructura organizativa, institucional, política a Venezuela, y que desde ese punto de vista, en vez de más bien fortalecer el proceso colonial metropolitano, más bien sirvió para determinar las condiciones de un país y de una realidad física, económica, social y política que estaba en condiciones para autoadministrarse, para autodirigirse. Hoy por hoy, cuando decimos de manera que el 19 de abril y el 5 de julio, con el proceso de afirmación nacional y de la independencia, encontramos que habían esas condiciones y sobre todo la clase de los llamados mantuanos y mantuanas, pues por supuesto tenían todas las condiciones para dirigir porque eran los mejor formados desde el punto de vista político, ideológico, filosófico y con todas las corrientes más avanzadas del enciclopedismo en aquella época. En Venezuela hoy por hoy ha dado un proceso, digamos que también es producto de una revolución que inexorablemente tenía que darse porque ya se habían producido crisis profundas, ya se había producido una situación de ruptura del viejo sistema democrático, representativo, basado fundamentalmente en dos partidos que se disputaban y que se transferían el poder y que habían condiciones especiales, ¿verdad?, del pueblo por tratar de jugar un papel importante y alcanzar una democracia como la que tenemos hoy, participativa y democrática, y protagónica, por supuesto, donde el pueblo es sujeto de su proceso. Sí. Fíjate que el planteamiento anterior se vincula con este otro, que también hay una historiografía venezolana que ha vinculado la incorporación
de Boves en el proceso de independencia de Venezuela, que la incorporación de Boves, a quien llaman el primer jefe de la democracia venezolana, que la convirtió en una guerra de castas, más de castas y colores, y que entonces eso desvió el proceso revolucionario. ¿Cómo fue que hizo el Libertador para transformar y darle un cariz, un matiz diferente y convertirla en lo que posteriormente va a ser el desarrollo de esa guerra de independencia? Muy bien. Cuando nosotros vemos la irrupción, la emergencia de Boves, ya habían indicios anteriores con Antoñanza, con Yáñez, quien habían sido expresión de toda aquella situación donde el pueblo fue impulsado por esos sectores realistas para ir contra los blancos criollos y hacer de aquella rivalidad de castas. Recuérdese que en Venezuela el 60% eran precisamente de pardos, mulatos, zambos, negros cimarrones, negros esclavos, formaban el 60% de la población, algo más del 60%, 61.3% de aquellos casi 900.000 habitantes que en 1800 tenía Venezuela, según Depón y citado por el doctor Federico Brito Figueroa en su obra. Entonces encontramos que la rebelión de aquellas masas fue utilizada precisamente con fines de los realistas para agredir y para perturbar y para fracturar el proceso de independencia. Ahora, eso fue propio de Boves, José Tomás Boves. ¿Fue eso un hecho propio de un demócrata? No, más bien lo que fue un demagogo, porque se dedicó fue a prometer y a dar papeletas como terrenos y propiedades y repartirse y de alguna manera violar y quemar todo lo que era la pertenencia y a las personas humanas precisamente de los blancos. Pero de manera que es una lucha de casta. Pero el Libertador va a decretar... Ajá, el decreto va a decretar tierras para lo que fue la guerra muerte. Precisamente el decreto de guerra muerte, dado en junio de 1813 en Trujillo, ciudad cercana a tu pueblo, ¿verdad?, permitió que Bolívar estaba dividiendo. Señores, aquí hay dos causas. Allá está la tiranía, allá está la tiranía, allá está la oligarquía, allá está España, el imperio, aquí está la libertad, aquí está la república, aquí está la nación. Era esa división. Allí eso tiene un gran contenido desde el punto de vista de aquella guerra nacional de independencia como lo entendió Bolívar. De manera que, si bien hubo en esa primera fase una revolución social, fue una revolución social, pero Bolívar aquello intenta convertirlo en una guerra nacional de independencia porque Bolívar le da un matiz distinto. Convierte aquella guerra, que fue en un momento una guerra de casta, una guerra social, en una guerra internacional. Bueno, se trataba de una lucha contra el imperio. Precisamente, fíjate, tengo otro planteamiento, porque tu maestro y mi maestro, el doctor Federico Brito Figueroa, planteó una categoría de análisis y de comprensión del proceso histórico venezolano de ese tiempo, que es calificar aquella guerra como guerra nacional de independencia. Y tendríamos que tener una cantidad de hechos y de factores que permitan decir en efecto lo que se lleva a cabo y que desde 1812 en adelante y sobre todo al 14, cuáles son los hechos que definen positivamente esa guerra nacional de independencia. ¿Cuáles son los hechos, los factores que nos permiten decir sí es una categoría de análisis y está acertada como guerra nacional de independencia? Como decía anteriormente, es decir, se traza una divisoria entre aquel proceso inicial, digamos 1812, 1814, que es el momento, digamos, que fue una guerra social, una guerra civil, una guerra fratricida. Como decía Bolívar, han sido vuestros
vuestros hermanos, sino los españoles, quienes os han desalojado de vuestros hogares, han incendiado vuestros hogares y os han condenado a la expatriación. ¿Verdad? Y decía, españoles y canarios, contad con la muerte. Precisamente aquel decreto, digamos, generó esa división. ¿Por qué? Fue una guerra nacional de independencia. Una guerra nacional de independencia que yo creo que todavía continuamos por fortalecer lo que es un Estado nacional, porque Bolívar le da matiz nacional al proceso, en el sentido de realmente conformar una nación, un Estado, ¿verdad? Un Estado-nación. Primero, Bolívar siempre estuvo pendiente de lograr la institucionalidad de un Estado, y en ese sentido es muy claro el hecho de que en 1819, ¿verdad? En el discurso ante el Congreso de Angostura planteara su proyecto nacional, ahí está recogido precisamente lo que es la conformación de un Estado que representara nuestras características particulares, un Estado centralizado, un Estado donde predominara dos hechos que Bolívar, dos categorías que Bolívar subrayaba permanentemente: libertad e igualdad. ¿Ya? Dignaos, cierra incluso la Angostura su discurso diciendo: dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente justo, un gobierno eminentemente popular, un gobierno eminentemente liberal. Y después decía, dos principios fundamentales han de sustentarlo: la libertad y la igualdad, bases fundamentales de la justicia social. De manera que el hecho nacional está allí. Y es más, Bolívar es quien plantea, y él se convierte en el vocero de su clase. Y aquella clase la quiso convertir en una clase nacional, es decir, la clase que proponía al resto de los otros grupos sociales el hecho de construir una nación. ¿Verdad? Allí hay un concepto, digamos, categorial sumamente importante. Claro, fueron los blancos criollos en su mayoría quienes no entendieron que era necesario precisamente construir una nación donde ellos iban a dirigir ese proceso y ellos lograran la reunión de todos los otros sectores sociales para evitar las disgregaciones y los contratiempos que generó todo ese proceso. Sí, por eso el resto del siglo XIX se pierde, por eso. Sí, bueno, pero digamos que esas contradicciones son innatas en el mismo proceso, ¿no? Ese hecho que estás desarrollando, de alguna manera se relaciona con este otro planteamiento. Cuando Bolívar pasa a Venezuela desde el territorio de la Nueva Granada, lo hace con un ejército fundamentalmente neogranadino, y el conflicto que se le presenta precisamente para pasar es entre el gobierno de Nueva Granada, del gobierno de Tunja y el gobierno de Cartagena. Eso lo suprimen estableciendo una denominación para el ejército que es el Ejército de la Unión, y con ese ejército llega triunfante a Caracas. Ahora bien, ese ejército que llega a Caracas desde Occidente y el otro que viene desde Oriente, comandado por Mariño, plantean un conflicto ya de entendimiento, más allá de las jerarquías, de la jefatura, es de entendimiento, y podemos, extrapolando, decir que esos conflictos de carácter regional son los mismos que todavía perviven en la América nuestra para la anhelada integración que necesita Latinoamérica. Parece que sí, lamentablemente. Parece que esas contradicciones, esas diferencias que hay en toda la región hispanoamericana, como se decía antes, ahora decimos América Latina, todavía perviven. El acuerdo, la firma, la suscripción en Chacachacare, ¿verdad? Sí. De grupos fundamentalmente orientales. Allí estaba Bermúdez, estaba Ascue, estaba Valdés, Mariño, estaban los Monagas, estaba Piar, ¿verdad? Todos ellos permanentemente van a mantener después siempre discordias y diferencias con Bolívar. Pareciera que el grupo de los orientales eran un poco reacios a una integración y
y hasta la posibilidad de dividir hasta la propia Venezuela, aun cuando hay escritos de Mariño donde él niega el hecho de que pretendiera él dividir aquello que todavía no estaba integrado, que no estaba unido. Pero Bolívar sí entendió rápidamente que era necesario la unión de todos aquellos territorios que habían sido dominados por España, conformar una gran unión, una gran confederación de repúblicas. Ese era el planteamiento de Bolívar. Y por eso tempranamente, después que se convierte en brigadier del ejército de Nueva Granada y ciudadano colombiano cundinamarqués, ¿verdad? Bolívar siempre estuvo claro la unión de Colombia y de Venezuela, y por eso lo dice claramente en Cartagena. El riesgo que corre Nueva Granada es el mismo riesgo que se corrió en Coro y que se corre en Caracas, que se ha dominado por las fuerzas realistas, y es necesario entonces disponer de un ejército que pueda retomar Caracas. ¿Y en qué tanto nos sirve a nosotros, Omar, estudiar aquella situación, aquel proceso y estos conflictos que son de carácter muchas veces personales y que son de carácter regional, para poder avanzar hoy en el proceso de liberación y de manera específica y concreta en lo que nos convoca a nosotros en Venezuela, en el proceso de la revolución bolivariana actual? Uno está consciente que en América Latina hoy los pueblos están más claros, más definidos en relación, más informados y mejor informados en relación a que ellos tienen que ser parte del proceso político. Precisamente ahí vemos las grandes concentraciones que se hacen en torno a los candidatos del MAS en Bolivia, y cómo esa gran indiada, ¿verdad?, representa realmente el núcleo más importante de ese país, y es imposible que puedan ellos asumirse, que pueda la oposición contra el MAS asumirse como victoriosos o vencedores de un proceso, si no hacen precisamente algún reconteo y hay una mano negra que de alguna forma perturbe los comicios que habrán de realizarse pronto. Okay, pero y así pasa. Pero eso es parte de la dialéctica. Es parte de la dialéctica, así es. ¿no? Eso no nos debe extrañar. Así no ni nos debe colocar en situación de derrota. Eso tiene que estar en la agenda de un proceso revolucionario. Es, porque los procesos históricos y las revoluciones no es una tendencia lineal, que va increciendo linealmente, digamos, hasta alcanzar un cenit particular. No es así. Son procesos más bien zigzagueantes, porque es una lucha de clase, porque es una lucha permanente y constante entre fuerzas opuestas, una oligarquía con pretensión de sobreponerse y de hegemonizar los procesos políticos, y el pueblo con la suficiente fuerza como para impulsar cambios y transformaciones. Yo creo que felizmente en Venezuela, retomando el planteamiento hoy y el ideario de Simón Bolívar, podemos construir una gran nación que realmente sirva de ejemplo a toda Latinoamérica para lograr consolidar definitivamente una integración de nuestras repúblicas. Si no, seremos ahogados y consumidos por ese gran hegemón que es el imperialismo norteamericano. Ahora fíjate bien, Omar, el proceso nuestro, vamos a decir, proceso de guerra, la guerra nacional de independencia, de liberación, bueno, desde el año 12 nos va llevando por esos meandros del desarrollo histórico, y tenemos éxitos y fracasos. La claridad, en ese caso, la claridad del Libertador fue realmente determinante. Cualquier otro proceso y cualquier otro pueblo se hubiera acobardado, se hubiera aminorado con el fracaso después del año 13, después de entrar victorioso a Caracas y tener que al año siguiente, el año 14, pues emigrar y abandonar la misma capital. Te planteo esto porque en esa serie de éxitos y de fracasos hay un punto culminante que es el que nos ha traído aquí hoy y que es el que nos convoca para el año que viene, que es Carabobo.
¿Qué tanto de todo esto fue realmente lo determinante? ¿Y dónde está el Carabobo de hoy, de este proceso que no solo es de Venezuela, sino dónde está el Carabobo de este proceso frente al hegemón norteamericano hoy día? Cada vez que el proceso político bolivariano en Venezuela impulsa una ofensiva contra el imperialismo, yo creo que ahí está presente Carabobo, está presente la fortaleza de todos los hombres y mujeres que contribuyeron a aquel triunfo, ¿verdad?, a consolidar nuestra república. Yo creo que hoy debemos librar una batalla de Carabobo, precisamente en las próximas elecciones legislativas que habrán de realizarse en diciembre, y que precisamente allí nos juzgamos varias cosas. Uno, precisamente que se entienda que nosotros somos una democracia sólida, una democracia bolivariana, protagónica y participativa del pueblo. Dos, que hay una institucionalidad en Venezuela que se llama república y que el régimen nuestro, sí hay un régimen, pero es un régimen democrático, ¿verdad? Y que la dictadura más bien parece que es la dictadura del norte que pretende imponer, ¿verdad?, a como dé lugar una forma de gobierno alineada a sus particulares intereses estratégicos. Y nosotros estamos librando una guerra contra ese imperio, de manera que en diciembre, ¿verdad?, el triunfo bolivariano debe de alguna manera determinar ese Carabobo de hoy. Ese 24 de junio de 1821 tiene que expresarse en el voto de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas que quieran afirmar la soberanía y la independencia nacional. Y también vamos a derrotar militarmente, porque el Comando Sur de los Estados Unidos se va a quedar con, como decimos en criollo, como decimos coloquialmente, con los crespos hechos, porque aquí no hay operación militar, ¿verdad?, que avance si el pueblo y el ejército mantienen esa tradición de ser un solo fuerte, ¿verdad?, un solo puño contra el imperio norteamericano. Bueno, a ver, en el caso, igualmente, buscando la relación dialéctica, Carabobo le puso la puntilla en Venezuela a la dominación colonial, pero no fue suficiente para el resto de la América, como no es suficiente hoy el triunfo de Venezuela. El Libertador y los libertadores de Venezuela tuvieron que irse a lomo de caballo a miles de kilómetros a terminar con la oligarquía más fuerte y poderosa de ese tiempo en Sudamérica, precisamente en Lima. Hoy, triunfando en Venezuela, ¿cuál camino o cuáles caminos, cuáles rutas nos conducirán y a dónde para liquidar al imperialismo y de qué forma lo vamos a liquidar? Ha dicho, el Libertador llevó las aguas del Orinoco para regar de libertad las alturas, las altiplanicies del Cusco y triunfar nosotros allá en Perú y erradicar el último imperio, el último recinto, el último resquicio que quedaba del imperio español en América. Yo creo que nosotros estamos hoy en un momento decisivo de este proceso revolucionario, pese a que estamos en una guerra que necesariamente tenemos que entender que es posible avanzar en la medida en que nosotros logremos en América Latina apoyos importantes. Estados Unidos no se lanza un atentado militar contra Venezuela porque sabe que el pueblo latinoamericano va a generar estallidos en todas partes. Eso lo tienen ellos presente. Muchos de sus asesores, desde el James Mattis, que fue un asesor militar, el primero asesor de seguridad nacional de Trump, ¿verdad?, fue uno de los que dijo que esa no era la vía, que eso no estaba planteado en estos momentos, por eso apelan a mercenarios. Eso tiene que entenderlo todos los sectores sociales nuestros. La propia oligarquía sabe
que quien da estabilidad a este país es este gobierno y esta realidad bolivariana, porque de lo contrario, aquí desataríamos en toda Latinoamérica, se desataría una guerra en todas partes, que por supuesto, de alguna manera, rememora hechos del pasado, porque yo creo que una sociedad no llega así como a curarse definitivamente de todo lo que son rémoras que vienen del pasado, y que muchas de esas rémoras, ¿verdad?, que padecen los países latinoamericanos hoy, se debe precisamente a nuestro pasado colonial, donde los sectores oligarcas, ¿verdad?, se encumbraron, ¿verdad?, y por supuesto olvidaron definitivamente el pueblo. Bueno, Omar, el pueblo venezolano pagó un alto costo en el proceso de hace 200 años y hoy en día también lo está pagando. Ya para concluir, ¿será que le pedimos mucho al proceso, al pueblo venezolano y latinoamericano en un tiempo relativamente corto para la liberación? Bueno, yo no diría que hay tiempos cortos y tiempos largos, sino que hay realidades que se confrontan, y yo creo que hoy el avasallamiento que pretende los Estados Unidos mantener sobre América Latina, reviviendo e intentando remozar esa vieja doctrina Monroe, ¿verdad?, no tiene asidero, ¿verdad?, en América Latina. Solamente un reducido grupo de oligarcas de Perú, de Colombia, de Bolivia y del Ecuador y de otros países que forman ese grupo de Lima, ellos, apartados de sus pueblos, son los que han logrado mantener en el plano estrictamente burocrático, ¿verdad?, una estructura que no tiene expresión en las sociedades latinoamericanas. Si se hiciera una consulta al resto de América Latina, todos los pueblos de América Latina, verían que más son los que están por la revolución bolivariana y por respetar esta revolución y por dejarnos transitar nuestro destino, que esa pequeña oligarquía alienada y alineada a los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias a ustedes.